Este es el Evangelio que se predicará el próximo domingo 19 de septiembre del año 2021. Es Marcos 9 del 30 al 37 y dice así: Se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. De todos modos, los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo a preguntarle qué quería decir. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este, en mi nombre me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre Dios, te pido que nos ayudes a entender, tanto las personas que van a escuchar este Evangelio como yo, que entendamos profundamente lo que tú nos quieres decir. Por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre los que van a escuchar y sobre mí también. Queremos entender tu palabra, Jesús, y queremos obedecerla. Gracias por escucharnos. Amén. Pues dice que se marcharon de allí y se desplazaban por Galilea. Está diciendo que se desplazaban porque Jesús va con todos sus discípulos y los apóstoles también. Lo van siguiendo, van pasando por Galilea, por varias partes, según dice aquí, porque dice se desplazaban por Galilea. Entonces imaginamos a Jesús pasando por varios lugares de ese lugar que se llamaba Galilea, por esa región de Galilea. Aquí nos detenemos para meditar esto. Recordemos que los apóstoles andan con Jesús y otros discípulos también, siguiéndole donde quiera que vaya. Andan aprendiendo de Jesús. Ya para esto los discípulos ya tienen 3 años caminando con Él, siguiéndole, escuchándole, aprendiendo su doctrina, aprendiendo su enseñanza. Les está anunciando lo que va a pasar. Vamos ahora a reflexionar esto. ¿Por qué los apóstoles, los discípulos, seguían a Jesús? ¿Qué les llamaba la atención? ¿Por qué lo seguían tanto tiempo? Porque 3 años anduvieron con Él. ¿Por qué lo seguían tanto tiempo? ¿Qué les llamaba la atención? Comparando con nosotros también, que
nosotros nos cuesta trabajo seguirlo, nos cuesta trabajo dar tiempo para estar escuchando a Jesús, estar escuchando su enseñanza, estar leyendo la Biblia. Nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué les llamaba la atención a los discípulos, a los apóstoles? Bueno, recordemos una cosa, que los discípulos de Jesús sabían bien que se había predicado en el Antiguo Testamento que iba a venir Dios al mundo y que nos iba a enseñar. Entonces, cuando viene Jesús, Jesús los llama, ellos lo siguen, ellos van descubriendo poco a poco que Jesús es el enviado por Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios también. Entonces, ¿quién de ustedes que me escucha y yo también no queremos andar con Dios todo el día? Mucho tiempo. Yo creo que todos queremos eso. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo le hago porque yo no lo veo a Jesús? Ellos sí lo veían, pero yo no. Bien, recordemos que los discípulos, los apóstoles, lo seguían para escuchar su palabra, para escuchar lo que Él decía. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo actualmente. Vamos a estar con Él, es decir, vamos a leer la Biblia, vamos a leer lo que dicen los evangelios para estar también nosotros con Jesús. Pero ¿cómo le hacemos? Porque a veces no nos llama la atención, no nos interesa. ¿Cómo le vamos a hacer para lograrlo? Porque yo estoy seguro que muchos de los que me van a oír van a decir, pues es muy difícil, porque los apóstoles duraron 3 años con Él, siguiéndole para todas partes, invirtieron todo el día, todos los días. ¿Y yo cómo le hago? Recordemos otra cosa, que nosotros tenemos ahorita a la mano la Biblia, ahí donde nos habla Jesús. Y ahora es un poco más rápido el aprendizaje porque tenemos internet, tenemos muchos sacerdotes que predican en el internet para estar aprendiendo lo que no captamos. Y claro, por nuestra cuenta estamos leyendo también la Biblia, pero cuando surgen dudas las aclaramos en el internet. Claro que hay que ver la parte católica, no la parte protestante. Ya sabemos que los protestantes están divididos y cada quien tiene su interpretación personal según cada congregación. Entonces es peligroso oír predicaciones de protestantes si uno no está preparado. ¿Por qué? Porque le van a sembrar dudas. Pues tenemos mucho material actualmente para estudiar. Pero decíamos que, ¿cómo le debemos de hacer? Bueno, vamos a descubrir otra cosa, que los apóstoles amaban a Dios, amaban a Jesús. Ellos practicaban su religión, la religión de los judíos, en el Antiguo Testamento, donde se les hablaba que iba a venir Dios al mundo. Y los profetas les hablaban de Dios. Y ellos querían amar a Dios. Se esforzaban por amar a Dios. Cuando viene Jesús, pues le aman a Jesús. Y le siguen por amor. Ahora, la reflexión es esta. ¿Qué tanto amor tienes tú a Jesús? Si escuchas su palabra poco, pues tienes poco amor.
Si lo escuchas mucho, pues le tienes más amor. Así que dice, se marcharon de allí y se desplazaron por Galilea. Jesús quería que nadie lo supiera. No quería que la gente se amontonara porque quería hablar con sus discípulos, con sus apóstoles. Por eso el versículo 31 dice, porque iba enseñando a sus discípulos. Por eso no quería que se dieran cuenta, que nadie lo supiera. Así que iba caminando Jesús con los apóstoles por varias partes de Galilea. Y en el camino, pues Jesús les va enseñando cosas. Dice aquí, y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo harán morir, pero 3 días después de su muerte resucitará. Esto es lo que quería Jesús decirles de manera particular a los apóstoles. Esto es lo que les quería hablar Jesús, que ya se acercaba el momento de que lo iban a matar, lo iban a hacer sufrir. Pero también les dice que va a resucitar. Entonces Jesús quería que lo supieran ellos, todo esto bien. Pero ¿qué pasó en el versículo 32? De todos modos los discípulos no entendían lo que les hablaba y tenían miedo preguntarle qué quería decir. Dice que no le entendieron. ¿Por qué no le entendieron? Y eso nos da material para reflexionar nosotros. Cuando usted va a misa y yo también, y que oímos la predicación del sacerdote, ¿le entendemos o no le entendemos? ¿Captamos lo que dice o no lo captamos? ¿O nada más vamos y escuchamos ruidos de palabras y después salimos como si no hubiéramos escuchado nada? En otras palabras, no entendemos nada, tampoco. También nos puede suceder lo mismo a nosotros. Vamos a ver por qué no le entendieron. Y seguimos leyendo. Dice el versículo 33, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, ya cuando estaban en la casa, Jesús les hizo una pregunta. Les dijo, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Caramba, iban discutiendo los apóstoles, los discípulos, iban discutiendo por el camino. Entonces quiere decir que Jesús les dijo eso y como que Jesús cayó un momento por el camino y ellos comenzaron a discutir entre ellos mismos. ¿Y qué es lo que discutían? ¿Qué es lo que hablaban? El versículo 34, ellos se quedaron callados, dice. Así que cuando les hizo la pregunta, no supieron qué decir. Se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque sabían que lo que habían hecho estaba mal. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Habían discutido entre sí, es decir, entre ellos, quién era el más importante de todos los que le seguían, de todos los discípulos. ¿Quién era el más importante? Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los apóstoles no le hacen caso a Jesús. No les importa lo que dice Jesús, que va a sufrir, que lo van a matar, no les importa. ¿Qué es lo que les importa? ¿Qué lugar van a ocupar?
y quieren el primer lugar. Imaginemos eso, que uno de los apóstoles dice: a mí me toca el primer lugar, porque yo fui el que vi a Jesús primero, el que me llamó primero. Otro va a decir: no, pero yo esto. Otro: pero yo esto otro. O sea, vienen discutiendo por el camino. Por eso cuando Jesús les pregunta, se quedan callados. ¿Por qué? Porque venían discutiendo. Entonces Jesús les va a decir algo. Les va a orientar, les va a dar una enseñanza que también nos la da a nosotros. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, quieren ser el primero, estaban discutiendo, ¿no? Bien, pues si alguno quiere ser el primero, yo les voy a decir cómo le hagan para ser el primero. Que se haga el último y el servidor de todos. Aquí tienen cómo ocupar el primer lugar. ¿Cómo? Que se haga el último y el servidor de todos. Siempre nosotros andamos buscando el primer lugar. ¿Y queremos servir? No queremos servir. Por eso es que no hay compromiso en las parroquias, en las iglesias, en los templos, no hay compromiso. Se le saca el compromiso. También no queremos comprometernos en conocer más a Dios también, conocerle más a Jesús, ser como estos discípulos que sí les interesaba escuchar a Jesús. Entonces, ¿qué decir? Conclusión para nosotros: ¿qué debemos de hacer? Tenemos que ser servidores de todos. Bien, para terminar, ¿qué tanto amas tú a Dios? ¿Qué tanto amo yo a Dios para seguirle? Para ser un discípulo de Él y siempre seguirle. Ahora, dice Jesucristo en una parte: el que escucha mi palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre arena. Así que usted que me escucha, ¿a qué se compromete a cambiar su vida por escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo se va a comprometer? ¿Qué propósito se hace para cambio de vida? ¿O quiere seguir así, solamente oyendo y no practicando nada? Hace falta mucho en la iglesia personas que evangelicen, personas que lleven la palabra de Dios a los demás. Por eso es que hay muchas sectas, porque nosotros los católicos somos muy flojos. No lo digo por todos, pero sí hay muchísimos que así somos, flojos. No queremos evangelizar, no queremos hablar de Dios a los demás. ¿Y cómo vamos a hablar si no hemos escuchado su palabra? No se puede. Y tampoco podemos dialogar pacíficamente, con amor, con los que no son católicos, porque tampoco estamos preparados. Y eso es porque hay poco amor para Jesús. No hay un amor auténtico, un amor completo, porque muchos pueden decir así:
Yo sí amo mucho a Jesús y hasta lloro cuando veo la película de La Pasión. Hasta lloro. Ok. Si realmente amamos a Jesús, tenemos que hacer lo que Él dice. ¿Qué dice Jesús en Mateo 28, 19, 20? Dice que todos seamos discípulos, que todos aprendamos de Él. Así que, ¿qué tanto has aprendido de Jesús? Si ya lo puedes dar a conocer, qué bien, entonces quiere decir que ya has aprendido. Algunos yo creo que ya lo están haciendo, qué bueno, pero muchos no. Así que, ¿a qué te comprometes por haber escuchado la palabra de Dios hoy? Si te gustó este video, por favor, ponme una manita arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te lleguen videos en cuanto salen y ayúdame a evangelizar. Recomienda este video con tus amistades. Gracias.